Hola, hoy vamos a hablar entonces de un resumen de todo lo que fueron nuestras clases en este primer periodo. Entonces vamos a hablar desde las propiedades generales del carbono hasta las formas de nombrar los compuestos oxigenados y los hidrocarburos. Vamos a dar inicio. Pues bien, entonces hablando de lo que son las propiedades del carbono, vamos a empezar hablando de que el carbono es un compuesto que tiene cuyo símbolo, la letra C. Además de eso, podemos decir que el carbono tiene como número atómico el 6, es un no metal, es un sólido y se puede encontrar en varias formas. Entre ellas podemos encontrar el grafito en color negro y en un estado incoloro podría decirse que el diamante. Entonces, sus propiedades varían dependiendo de la forma alotrópica. El carbono tiene 5, pero en este caso voy a tomar 2 ejemplos. Bien, entre esas 5 son el grafito, el grafeno, el furereno, el diamante y el carbino. Como les dije, vamos a utilizar en este caso estos dos. ¿Qué características tienen? Pues el grafito es negro, es opaco, es blando, es un buen conductor eléctrico, mientras que el diamante es transparente, es el material más duro conocido, tiene una baja conductividad eléctrica. ¿Qué pasa? Que aunque son compuestos aparentemente diferentes, todos dos provienen de el carbono, son su forma alotrópica. Bien, entonces seguimos con unas características del carbono. El carbono es un elemento tetravalente. ¿Por qué? Porque si bien nos dimos cuenta acá, él tiene un número atómico de 6, cuando vamos a su configuración electrónica tenemos que, como tiene su número atómico en 6, tenemos un S2, 2S2, 2P2. ¿Qué quiere decir? Que este es su último nivel de energía, el nivel 2. En ese nivel 2 de energía encontramos 1 y 2 exponentes. Estos exponentes vienen siendo el número de electrones. Eso quiere decir que él tiene 4 electrones de valencia. Por eso se le dice que es un material tetravalente. Bien, entonces sabemos que el carbono se enlaza máximo 4 veces y consigo mismo un máximo de 3 veces. Por eso se puede decir que el carbono presenta enlace simple, enlace doble y enlace triple. Con un enlace simple, todos los enlaces, todos los electrones forman enlaces con distintos elementos. Aquí tenemos la referencia en este ejemplo. Acá vemos que cuando el enlace es doble, los electrones se distribuyen de la siguiente manera. 2 pares compartidos entre el carbono, entre el mismo átomo de carbono, y 2 pares compartidos entre otros elementos. Cuando miramos entonces el triple enlace, nos damos cuenta que aquí hay 3 enlaces entre el mismo carbono, o sea, se comparten 3 pares electrónicos y un par electrónico con otro elemento. En este caso podemos encontrar al hidrógeno. Generalmente cuando hablamos de compuestos orgánicos podemos hablar entre ellos de los hidrocarburos. Y los hidrocarburos se dividen de la siguiente forma: los de cadena abierta y los de cadena cerrada. Los de cadena abierta podemos encontrar alcanos, alquenos, alquinos. En los de cadena cerrada, y a estos señores los llamamos alifáticos. Estos son los alifáticos, que también se les conoce de cadena abierta. Bien, encontramos los alcanos de enlace simple y hibridación sp3 con una fórmula general de CN. N es el número de carbonos, 2 veces el hidrógeno sería 2 veces el número de carbonos más 2. Tenemos los alquenos, que es un doble enlace y su hibridación es sp2, y tenemos que su fórmula general es CN, siendo N el número de carbonos y el número de hidrógeno sería 2 veces el número de carbono. Para los alquinos tenemos que es un triple enlace, su hibridación es sp y tiene como fórmula general CN, siendo N el número de carbonos, hidrógeno serían 2 veces el número de carbono menos 2.
Como cadenas cerradas tenemos los alicíclicos, que es una combinación entre los alifáticos pero siendo cíclicos. Es decir, en estas cadenas cuentan con las características que pueden tener enlaces sencillos, dobles y triples, o por independiente. Y los aromáticos quieren decir que tienen al menos un anillo bencénico. Cuando vamos a hablar entonces de nomenclatura de los compuestos orgánicos, empezando por los hidrocarburos, tenemos a los alcanos, pero antes de llegar a su nomenclatura debemos conocer cuáles son sus prefijos de acuerdo al número de carbono. Si solamente tiene un átomo de carbono se llama met, si tiene 2 átomos de carbono, et, 3 átomos de carbono, prop, 4 átomos de carbono, but, 5 pen, 6 ex y así sucesivamente. Recuerden que en la tabla que encontrarán en el documento anexo que les voy a enviar van a encontrar hasta el número 10. Sin embargo, ustedes saben que en clase yo les pedí que me hicieran la consulta de hasta 50 carbonos. Entonces seguimos con los alcanos. ¿Cómo se nombran? Primero el prefijo. El prefijo es el número de carbonos. Luego el sufijo ano. Entonces tenemos en este ejemplo 1 y 2 carbonos. Tiene 2 carbonos, nos vamos a la tabla, 2 carbonos, el prefijo sería et. Y como es un alcano, enlace simple sería etano. Cuando vamos a los alquenos, nos verificamos lo siguiente. Primero debe contener un doble enlace. En este caso tenemos el doble enlace, prefijo, número de carbonos y terminación, que sería el sufijo, en eno. Entonces aquí tenemos 1, 2 carbonos, prefijo sería et, y como es un alqueno, doble enlace, eno. Para los alquinos tenemos prefijo, número de carbono y el sufijo ino. Aquí en este caso miramos una pequeña diferencia. Al igual que les mostré en el video anterior, pueden encontrar que miramos la ubicación del triple enlace y numeramos nuestra cadena. ¿Qué característica tenemos aquí? 1, 2, 3 y 4. El triple enlace está aquí. Pero ¿por qué en estos 2 carbonos no hay presencia de hidrógeno? Porque sencillamente aquí tiene 1, 2, 3 enlaces y acá tiene un siguiente enlace. En este carbono ya cumplió con todos los enlaces para poder tener la certeza de que aquí cumplimos con la tetravalencia del carbono. Aquí tiene 4 enlaces y acá tiene 4 enlaces. Entonces contamos 1, 2, 3. En el carbono 2, recuerden que el enlace debe estar ubicado en la posición más pequeña posible, en la menor posición. Entonces por eso su nombre sería 2-butino. Entonces cuando vamos a hablar de las reglas de nomenclatura, aquí les resumí en 5 partes las reglas de nomenclatura que prácticamente podrían decirse que se utilizan para todos los compuestos. En este caso, primero vamos a escoger la primera regla. Dice, se enumera por el extremo más próximo al grupo funcional. Puede ser que en el caso que exista doble o triple enlace, el doble enlace siempre va a tener la prioridad en estos dos. Escoger la cadena principal. Esta es aquella que sea la más larga sin interrumpir la cadena de carbono, es decir, debe ser continua. Para los ciclos se nombran igual que las cadenas abiertas, anteponiendo la palabra ciclo. Bien, para los ciclos se nombran igual que las cadenas abiertas, anteponiendo la palabra ciclo. Se debe seguir el orden alfabético, muy importante. Para las cadenas ramificadas, colocar el localizador en el cual se encuentra el sustituyente. Y no se les olvide que siempre debemos colocar la cantidad de veces que se repite un sustituyente, con el prefijo di, ti, tretra, entre otros. Ya saben que eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos entonces de compuestos oxigenados, debemos tener en cuenta qué tipo de compuesto es. Por ejemplo, en este caso que tenemos un ácido carboxílico, y esto se puede decir que se caracterizan estructuralmente por tener en él o por presentar un carboxilo. Este señor que está aquí, un carboxilo, el cual tiene como fórmula general la que les presento aquí. Aquí puede estar unido, esto es un enlace que puede estar unido a un radical, son alifáticos, y los aromáticos presentan en este enlace, sería un benceno o un aromático.
Este grupo está formado por un hidroxilo, aquí tenemos el OH, enlazado, ¿verdad? Y un doble enlace. Cuando vamos a nombrar los ácidos carboxílicos debemos prever lo siguiente. Aquí les traigo un ejemplo muy simple. Aquí les estoy diciendo que se debe colocar la palabra ácido, el prefijo que sería el número de carbonos y el sufijo con la terminación oico. Pero oigan esto, es muy importante que sigan lo siguiente. Se debe identificar la cadena principal de átomos de carbono más larga que contenga el grupo carboxilo y se le asigna siempre el número 1, debido a que los ácidos carboxílicos por orden de prioridad son los más importantes en la cadena de los compuestos orgánicos. Cambiamos entonces la terminación O del hidrocarburo por la terminación oico y vamos a anteponer nuevamente, les digo, ahí la palabra ácido. Los sustituyentes se nombran mediante prefijos para indicar su número y su posición dentro de la cadena principal. Como esto es un ejemplo sencillo, no colocamos sustituyentes. Sin embargo, entre más larga sea la cadena y más sustituyentes tenga, hay que tener en cuenta cuáles son. Los compuestos de 3 ácidos carboxílicos se nombran como tricarboxílicos. Los compuestos que tengan 2 ácidos carboxílicos se indican como dioico. Y se indica la posición de cada uno de los ácidos carboxílicos en la cadena. Por ejemplo, si aquí tenemos un ácido carboxílico de este lado y una terminación de ácido carboxílico de este lado, entonces tendríamos un ácido etano dioico, porque tendríamos 2 carbonos y serían 2 ácidos carboxílicos. Cuando hablamos entonces, es muy importante que hablemos de alcoholes, fenoles y éteres. La estructura de un alcohol es R, que puede ser cualquier radical, y OH. Aquí les traigo un ejemplo. R sería, en este caso, el metil, y un OH sería metanol. Aquí tenemos al fenol, que es un anillo aromático unido a un OH. Y aquí tenemos el ejemplo del fenol. Y los éteres, o en este caso un éter, sería R, puente de oxígeno, R, 2 radicales unidos por un puente de oxígeno. En este caso tenemos el éter dimetílico. Cuando hablamos entonces de alcoholes tenemos que verificar y recordar, recalquemos, que los alcoholes son primarios, secundarios y terciarios, dependiendo al carbono y al tipo de carbono al que estén unidos. Carbono primario, secundario y un carbono terciario. ¿Cómo nombramos entonces los alcoholes? De igual forma que hemos escogido en casi todas las formas de nomenclatura, si se dan cuenta prácticamente estamos utilizando la misma nomenclatura que utilizamos para los hidrocarburos. Escogemos la cadena más larga que contenga en este caso al grupo hidroxilo o al alcohol. Numeramos la cadena de tal forma que el grupo funcional se le asigne el menor número posible. Luego nombramos los sustituyentes con el debido orden alfabético, colocando los prefijos que indiquen el número de veces que se repiten. Ven que estamos utilizando prácticamente la misma nomenclatura que se utiliza para los hidrocarburos. En este caso se cambia la terminación del hidrocarburo por la terminación ol. Aquí alcano, la O, alqueno, la O, y alquino, la O, lo cambiamos por ol. Sería, suponiendo que fuera un metano, no sería metano sino metanol, un etano, etanol, y un etino, etinol, o un eteno, etenol. Si la cadena es saturada, o sea, si tiene alqueno y alquino, el hidroxilo, el OH, tendrá preferencia al numerar la cadena. Recordemos que por orden de prioridad, el OH es más importante que los alquenos y los alquinos. Cuando hablamos de fenoles y de éteres, vamos a hacer un solo tren de esto. Los fenoles se nombran como derivados precedidos por el nombre y la posición de los demás sustituyentes. Y la nomenclatura de éteres tiene 2 características. La primera, si los radicales son diferentes, se nombran en orden de complejidad, y si son radicales alquílicos, poseen al oxígeno y se les denomina alcoxi. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos que vamos a realizar.
En este caso vamos a escoger para el alcohol la cadena principal. Aquí escogemos nuestra cadena principal sin interrupción y señalamos al grupo funcional. Aquí tenemos el OH. ¿Qué hacemos entonces? Ya teniendo identificada nuestra cadena, verificamos en qué posición va a quedar el grupo hidroxilo, el alcohol, en la menor posición posible. Si empiezo 1, 2, 3, quedaría en la posición 3. Y si empiezo 1, 2, quedaría en la posición 2. Entonces 2 es menor que 3 y por ende esa es la posición que vamos a colocar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces se llamaría, como tiene 4 carbonos, es but. Entonces nombremos bután. ¿Por qué bután? Porque si no tuviera el OH y tuviera aquí otro hidrógeno sería el butano, ¿verdad? Entonces bután ol. Profesora, pero ahí le falta la indicación de dónde se ubica el grupo OH. Por supuesto, por eso colocamos el 2 acá adelante, 2-butanol. En el siguiente ejercicio tenemos al fenol. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, escogemos nuestra cadena principal, pero no tenemos que escoger mucho, porque aquí sencillamente esto ya es nuestra cadena principal. Esto es un fenol, ¿verdad? Como esto es un fenol, deja este como un sustituyente. Pero ¿cómo nombramos entonces cuando tiene un sustituyente? Tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que la posición 1,2 es la posición orto. 1,3 es meta. Y 1,4 es para. Pero como no estamos viendo eso, sino que vamos a nombrar, aquí les traje fue para que recordaran. Entonces aquí nombramos. Como está en la posición 1, 2, yo le voy a colocar orto. Y este es el grupo nitro. Orto, nitro, fenol. Y este es el nombre de mi compuesto. Este es el nombre de mi compuesto. Regresando nuevamente con los éteres, tenemos las dos formas de nombrarlo. En este caso encontramos lo siguiente. Escogemos nuestra cadena principal, pero si se dan cuenta, las dos son iguales. Al ser iguales y al estar unidas por el puente de oxígeno, eso quiere decir que ella va a tener un nombre igual. Aquí se llamaría el éter. Tiene 2 di, porque tiene 2, 1, 2, di, etano. Éter dietano, eso es incorrecto. Se llama éter dietílico. Éter dietílico. Y este sería el nombre correcto. O también lo podemos nombrar como dietil, éter. Y me está diciendo que tengo el mismo compuesto. Vamos al siguiente. Aquí tenemos a un compuesto que tiene dos cadenas. Aquí tenemos cadena más larga, el puente de oxígeno, y tenemos una cadena un poco más corta. Como le dije inicialmente, que cuando tenemos aún en la nomenclatura de un éter de diferentes partes, o sea que tiene nombres, tiene estructuras diferentes, aquí este señor funcionaría como un radical alcóxido. Entonces este sería el alcóxido, entonces se llamaría metoxi, y tiene 1, 2, 3. Entonces sería el 1-metoxi porque está unido al carbono 1
1-metoxi, prop, porque tiene 3 y es un alcano. 1-metoxi, propano. Por último y no menos importante, dejé a los aldehídos y la acetona. Si bien es cierto, recuerden que los ácidos carboxílicos no solamente son un solo grupo, sino que de ellos dependen otros elementos. Entonces, seguimos con los aldehídos y las cetonas. Tenemos que la nomenclatura de aldehídos y cetonas, vean que estamos utilizando prácticamente los mismos puntos que utilizamos en la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos. Entonces aquí decimos que la nomenclatura se escoge de la siguiente forma: escogemos la cadena más larga que contenga el grupo funcional, se reemplaza la terminación o del alcano, alqueno, alquino por al o por ona, dependiendo si es un aldehído o una cetona. Y los sustituyentes se nombran atendiendo el orden alfabético y la prioridad. Recuerden esto: este carbono, que es un carbonilo, este señor siempre va a tener la prioridad. ¿Por qué? Porque a pesar de que él no es tan importante o no tiene esa importancia que tiene el ácido carboxílico, él sí tiene una particularidad: él es un carbono primario, él siempre debe estar al inicio o al final de la estructura, mientras que la cetonas es un carbono secundario, está entre dos carbonos primarios. Bien, entonces vamos a hacer el pequeño ejemplo. Aquí vamos a escoger nuestra cadena principal. Ups, aquí tengo un pequeño error y les coloqué un aldehído como si fuera un ácido carboxílico. Omitimos esta parte. Y acá también les coloqué en el ejemplo eso terrible. Entonces miramos nuestra cadena principal, este señor. Miremos que el grupo funcional es ¿cuál? Aquí está. Señalamos y tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1, 2, 3. Entonces, como tiene 3 carbonos, se llama prop. Entonces, aquí tenemos que son enlaces simples. Entonces, sí sería un propano, porque sería 1, 2, 3 enlaces. Recordar que el enlace simple es ano, pero recuerden que nuestra cadena principal es un aldehído. Por ende, la terminación O va a ser reemplazada. Esta terminación O va a ser reemplazada. Entonces tenemos 3, sería prop, pan, al. Sería propanal. ¿Por qué propanal? Porque la terminación O, esta O del propano, es reemplazada porque ya tiene la presencia del grupo aldehído. En este caso, que es una acetona, cogemos cadena principal, véanla, aquí la señalo, y les comparto aquí enseguida el grupo funcional. Sigue siendo enlaces sencillos. Miren que todos los enlaces son sencillos y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y si contamos a la inversa tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que no importa la dirección donde empiece a contar, la acetona va a ocupar la tercera posición. Tenemos 5 carbonos, por ende sería un pentán. Si fuera alcano sería alpentano, pero recuerden que esta O es reemplazable. Esta O es reemplazable. Entonces tenemos que en la posición 3 se encuentra nuestra acetona. Entonces sería 3 pentan. Y como es una acetona sería ona. 3 pentanona. En este caso, donde nos aparecen tanto aldehídos como cetonas, podemos recordar lo siguiente. Si bien es cierto, sabemos que cuando aparecen dos, en este caso estos dos compuestos, debemos tener en cuenta quién va a actuar como sustituyente y quién como grupo principal. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando se presentan este tipo de casos, que aquí tenemos la presencia de una acetona y tenemos también la presencia de un aldehído, la acetona va a actuar como sustituyente y el aldehído como cadena principal debido a la prioridad. Entonces tenemos 1, 2, 3,
4 y 5. 5 carbonos, recordemos que 5 carbonos es pent. 5 carbonos, entonces decimos que en la posición 3 está oxo. Oxo es el sufijo que se le da, perdón, el prefijo que se le da a la acetona cuando es sustituyente. Eso tienen que recordarlo porque eso lo dimos en clase. Oxo, pentan, y como es un aldehído, pentanal. Entonces aquí tenemos el nombre de nuestro compuesto. Bueno, chicos, esto ha sido todo por este momento. Les deseo muchos éxitos en las evaluaciones. Cualquier inquietud, ya saben que estamos en Genosoft Classroom y podemos estar en contacto para cualquier inquietud que surja. Les invito a leer el documento adjunto que les compartí por Genosoft y también tengan en cuenta la importancia de leer los apuntes del cuaderno, a su vez que tomar apuntes y tener en cuenta el libro. Entonces, les deseo muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Bye.